Buenas tardes, abogada. Mi nombre es Cristian Ortega y somos del grupo número 2 y hablaremos un poco sobre los procesos declarativos, centrándome en el proceso declarativo abreviado. El artículo 398 nos especifica sobre la clase de proceso declarativo, en el cual nos dice que está el proceso declarativo ordinario y el proceso declarativo abreviado. También nos señala que todo litigio entre las partes que no tiene señalado por ley otra tramitación especial se decidirán por los procesos declarativos, ya sea proceso ordinario o abreviado, y lo podemos relacionar con el artículo número 2 del Código Procesal Civil, como son las clases de tutela. El artículo 400 del Código Procesal Civil nos habla sobre el ámbito del proceso abreviado y nos dice que los trámites del proceso abreviado y nos especifica en sus incisos. También nos dice que se decidirá por los trámites del procedimiento abreviado las demandas cuya cuantía no sea superior a 50.000 lempiras. Dentro de este artículo nos pone en manifiesto el numeral tercero del artículo 400, que primero se debe tomar en consideración la materia para posteriormente valorar la cuantía manifiesta. En el inciso A del artículo 400 nos habla sobre la expiración del arrendamiento e impugnación de depósito por las causas establecidas en la ley del inquilinato. Según los artículos 400, numeral 1 y 598 del Código Procesal Civil, nos habla de que a través del proceso abreviado se conocerán las pretensiones en las que se exija debemos atender que la expiración del arrendamiento con fundamentos del artículo 51 y 58 reformado de la ley del inquilinato por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer un inmueble, según el artículo 51 de la ley de inquilinato, los arrendamientos y subarrendamientos expiran por convenciones de las partes o por sentencia en los siguientes casos. Y nos habla cuando un inquilino destinare el inmueble arrendado en todo o en parte a usos distintos para los cuales se fue contratado, o los que se dediquen para los fines contrarios a la moral y a las buenas costumbres. También se puede expirar por almacenar en un inmueble arrendado sin consentimiento escrito de un arrendador sustancias inflamables, explosivos o materiales que puedan dañar el inmueble. También por destrucción parcial que haga inhabitable el inmueble o parte importante del mismo. Cuando el inquilino cause a la vivienda o local deterioros provenientes a su negligencia o contraversión a los términos del contrato respectivo o de los reglamentos sanitarios, distritales, municipales, exceptuándose únicamente el de mérito normal debido al uso que siempre sufren los bienes inmuebles. Cuando también deban efectuarse reparaciones necesarias que no puedan diferirse sin perjuicio del arrendador o peligro del inquilino, y siempre que sea indispensable la desocupación total del inmueble por la realización de obras. Esto sucede cuando tal vez alguna casa tenga algún daño en infraestructura, entonces se tiene que desalojar para poder arreglar la falla. También cuando por motivo de utilidad pública o interés general tenga que ser destruido total o parcialmente el inmueble arrendado, y cuando de conformidad con la ley el inmueble arrendado haya sido declarado insalubre. Hablamos también de las pretensiones posesorias en su inciso número 2 del artículo 400. El objeto de estas acciones se orientan a la protección de la posesión perturbada injustamente, de tal modo que sin en la selección anterior se especifica una acción para recuperar la posesión de un bien dado en alquiler, en la siguiente se recogen los tradicionalmente llamados interdictos posesorios, que ya desaparecen como procesos autónomos. Demanda sobre posesión de bienes hereditarios, las zonas que pretenden la tutela de la posesión frente a despojos o perturbaciones. Y las que pretendan las suspensiones sobre una obra nueva son interdictos de obra nueva. Y las que pretendan la demolición o derribo de las obras, interdicto de obra ruinosa. En todos estos aparecen recogidos en los artículos 601 y 602 del Código Procesal Civil, con arreglo a los cuales se tramitarán por el procedimiento las siguientes demandas.
las que pretendan que el juzgado ponga en posesión de bienes a quienes los hubiere adquirido por herencia, si no tuviere siendo poseídos por nadie, a título de dueño o usufructuario, las que pretendan la tutela o la tenencia o la posesión de una cosa o derecho a quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. También las que pretendan que el juzgado resuelva la suspensión de una obra nueva, las que pretendan que el juzgado resuelva en la demolición o derribo de la obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que el almacén pueda causar daños al demandante, a quien demande, perdón. En el artículo 601 y 6 del Código Procesal Civil, a través del proceso abreviado se consideran y se transmitirán las demandas que ahí se establecen. Este artículo no establece el tipo de demandas. Tenemos la calificación registral en el inciso número 3 del artículo 400. Y esta la miramos regulada en el artículo 608 del Código Procesal Civil, que a través del proceso abreviado se conocerán las demandas en las que se pretende impugnar las resoluciones expresas y presuntas en materia de recurso administrativo previo contra la calificación de los registradores. Primeramente se acude, por tanto, al proceso judicial o a la decisión del juez en aquellos casos en que el recurso previo administrativo contra la calificación del registrador haya sido desestimado. El Código Procesal Civil, en el artículo 609, nos introduce ciertas especialidades en el trámite. Respecto al plazo de la demanda, deberá imponerse en un plazo de 10 días desde la notificación de la resolución practicada, al interesado en el recurso previo desestimado. También el plazo se aumenta hasta un mes en el caso de recursos desestimados por silencio administrativo negativo, aunque en este caso, lógicamente, el mes se cuenta desde la fecha de una interposición del recurso gubernativo. También respecto a la competencia, la objetiva corresponde al juzgado de letras y al territorial al juez del lugar en el que estén situados los bienes, lo que constituye un fuero imperativo específico para estos procesos no recogidos en la norma general del artículo 36, que en este se le permite al juez inadmitir de oficio la demanda o apreciar en cualquier momento su falta de competencia territorial. El emplazamiento debe extenderse a todos los posibles interesados en la calificación registral y el juzgado, una vez recibido el expediente, hará el emplazamiento para que puedan comparecer y apersonarse en los autos. Resulta recomendable que la parte demandante explicite las personas que a su juicio deberán apersonarse en las actuaciones. Entrando al artículo 400, en su inciso número 4, cuando hablamos de la rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales, esto lo encontramos regulado en el artículo 610 del Código Procesal Civil. A través del proceso abreviado se conocerán las pretensiones interpuestas para la rectificación de hechos o informaciones inexactas perjudiciales. El artículo 611 también nos recuerda que este proceso es compatible con el ejercicio de pretensiones civiles o penales de obra naturaleza que pudieran asistir al perjudicado por los hechos difundidos, claramente. No obstante esto, este precepto sirve para enfatizar la naturaleza de este proceso abreviado, destinado estrictamente a lograr la rectificación de la información inexacta y perjudicial, y no proteger directamente el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen del perjudicado que se encuentra en su cauce en el juicio ordinario. Esto lo podemos encontrar en el artículo 399, numeral 1, inciso A, y en el artículo 495. También en este se introduce un control previo a la admisibilidad desconocido en otras modalidades que supone una relevante excepción a esta regla general,
de que las demandas solo puedan ser inadmitidas cuando adolezcan de alguna carencia formal o material insubsanable o no subsanada en el plazo, permitiendo ahora al juez hacer un diagnóstico previo sobre el fondo del asunto, incluso de oficio y sin la contradicción del demandado. Esto regulado en el artículo 611 del Código Procesal Civil. El tribunal de oficio y sin ausencia del demandado dictará auto no admitiendo a trámite la demanda de rectificación de hechos si considera la rectificación manifiestamente improcedente. Para terminar, en coherencia con esta sumariedad del artículo 614, la sentencia se dictará en el mismo o al siguiente día de la audiencia y el fallo, lógicamente, se limitará a denegar la rectificación o a ordenar la publicación de la misma en el medio de comunicación en el que se publicó el hecho inexacto o perjudicial dentro de los 3 días siguientes de su recepción. Esto en el artículo 611. Con relevancia semejante a aquella en que publicó, se difundió la información que se rectifica sin comentarios ni apostillas. Como dijimos en este proceso, no cabe recurso alguno, salvo para el auto de inadmisión y la sentencia final, que es apelable en un solo efecto. Los dejo con mi compañero Carlos, que seguirá explicando sobre los siguientes numerales. Buen día, abogada. Ahora yo les continuaré explicándole y hablándole sobre el proceso abreviado. Bueno, les hablaré un poco sobre las características del procedimiento abreviado. Bueno, en este proceso con vigencia es el derecho penal español. Posee características que lo diferencian de un proceso común. Tenemos como primera característica tenemos la agiliación, que la agiliación es el proceso abreviado que se vincula a las medidas que se toman para a corto plazo de los procesos. Como número 1 tenemos la solicitud del auxilio judicial, que esta quiere decir que directamente el juez o autoridad competente que puede ser por vía más rápida. También tenemos los informes y declaraciones solo serán necesarios en casos específicos y cuando el instructor lo requiera. Como tercero tenemos el procedimiento por separado de los delitos conexos, que es cuando existan elementos para justificar la independencia de estos delitos de los que estamos hablando con los conexos. También tenemos fijar un plazo máximo de suspensión, que este del procedimiento es de 30 días. También celebrar el juicio sin presencia del acusador. No podemos hacer eso solo cuando la pena sea inferior a 2 años. También tenemos la fase del procedimiento abreviado, que número 1 tenemos las diligencias informativas, que estas se identifican en este tipo de procedimiento abreviado la siguiente fase, que como les acabo de decir, la número 1 es la diligencia informativa, que en estas diligencias informativas es la etapa de la investigación preliminar, cuando se detecta o se recibe la información sobre el hecho delictivo del caso. Ya con esto el ministerio fiscal contacta con el damnificado con su defensa judicial e informa sobre los derechos vigentes. También como otra ocasión puede ser el preprocesales, que esto consiste en realizar las diligencias necesarias para la comprobación de las responsabilidades de los involucrados en el hecho. El ministro fiscal tiene la facultad para solicitar estos
estas comparecencias de cualquier persona a declarar. Como número 2 de fases del procedimiento abreviado tenemos la fase de introducción, que esta fase es la diligencia previa que permite obtener mayor información sobre los hechos determinados y su naturaleza y formular la acusación del caso. El fiscal es el que tiene la función. Aquí el fiscal es el que tiene la función para simplificar la transmisión a que el juez de introducción la información necesaria y suficiente para la legitimación pasiva. Si bien la función del juez de introducción se ve limitada debido a la agiliación, debido a estas agiliaciones que surgen en las investigaciones, ya pueden ser policiales y ministerio fiscal, esta figura jurídica siendo decisiva para tomar decisiones sobre, estas son las decisiones que pueden tomar sobre determinar la competencia del asunto según la rama jurídica y judicial. Está la diligencia de investigación, tenemos las medidas cautelares como detención o libertad condicional con la fianza, con o sin fianza. También como cuarto tenemos la obligación pecuniarias, tenemos la autorización y residencia de extranjeros para los ausentes del territorio nacional. Como penúltimo tenemos los recursos de la fase de introducción, que esto es, podemos decir, entre paréntesis, puede ser una queja. Y por último tenemos la retención de vehículos o inhabilitación de carnet de conducir cuando corresponda. Como tercera es la preparación del juicio oral o fase inmediata del proceso abreviado, que se trata de la etapa en la cual se evalúa lo recabado de las instancias anteriores y se decide si corresponde al juicio oral o el sobreseimiento. Hay un plazo, en esto hay un plazo de 10 días para presentar el escrito de la acusación con lo que debe contener. Que lo que debe contener es 1. Solicitar ante un órgano competente. Eso tiene que ser lo principal. Como 2, el dato de identificación de él o los acusados. La determinación de las obligaciones pecuniarias a bases para establecerlas y la proposición de las pruebas pertinentes para este juicio oral. Y por último tenemos las personas civilmente responsables. También existe la alternativa de conseguir la conformidad del acusado que se le presenta en la carta de acusación y tiene 10 días para interponer este escrito de defensa que les acabo de mencionar. Como cuarta fase tenemos la fase del juicio oral, que esta es la etapa decisiva, podemos decir, del procedimiento abreviado desarrollado ante un juez o un tribunal competente. En esta instancia se reciben acciones, se analizan y se decide cuáles se admiten y cuáles se desisten en la fase del juicio oral. Y por último tenemos el juicio oral sin presencia del acusado. Esta es que la ley establece situaciones en las cuales es permitido realizar el juicio oral sin la presencia del acusado. Este es requisito de la existencia una petición de las partes del Ministerio Fiscal, además de no existir oposición de la otra parte. Y cuando la ausencia del acusado al juicio oral es injustificada, no motiva la suspensión del acta, siempre que haya elementos suficientes y haya sido notificada, como número 1. Como 2, se haya escuchado la defensa. Como número 3, la pena de la privacidad de libertad supera 2 años o 6 años en delito en naturaleza diferente. Y por último, pues la condena
en el procedimiento abreviado, que aquí es donde el juez puede dictar la sentencia en el mismo acto del juicio oral o hasta 5 días posteriores a la finalización de este. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a seguir hablando y empezaremos hablando de la especialidad del proceso ordinario. Cuando hablamos de proceso ordinario hablamos de un procedimiento que ofrece de manera extensiva mecanismos de ataque y de defensa por las partes. De igual forma, el Código Procesal Civil nos da una lista de materiales o de materias que se conocen y deciden por medio del proceso ordinario. Estas materias están reguladas en el capítulo 8 del libro 4 del Código Procesal Civil, bajo el nombre de especialidades del proceso ordinario. En este tipo de procesos son especiales porque obedecen a particularidades que se dan en la terminación del juicio ordinario, que se dan en 2 categorías. Primero, el derecho material que debe aplicarse en el caso concreto puede imponer la existencia de normas procesales, de normas procesales específicas, como por ejemplo las que se refieren al concreto objeto del proceso, a la caducidad de la acción, a la legislación y a la adopción de determinadas medidas cautelares. Finalmente, otras consisten en normas que se refieren a la forma o requisitos de los actos procesales, como los requisitos de la demanda en casos especiales y las circunstancias de sus incumplimientos. Ahora empezaremos con lo que es la tutela del derecho fundamental y honorífico. Este apartado, pues vamos a hablar que es de la protección civil de los derechos fundamentales, que podemos encontrar en el capítulo 2, título 3 de la Constitución de la República de Honduras. Derechos como el derecho a la vida, derecho a la integridad física, psíquica, y moral, y el derecho a la libertad personal, entre otros. Pero de manera específica podemos hablar que no habla de los derechos contenidos en el artículo 76 de ese capítulo, que nos dice lo siguiente. El artículo 76 dice: se garantiza el derecho al honor, la integridad personal, familiar y a la propia imagen. Luego seguimos con las especialidades sobre la tutela de derechos fundamentales y derechos honoríficos. De manera seguida, el Código nos introduce a las especialidades que contiene el proceso ordinario, sobre la tutela, los derechos fundamentales y los derechos honoríficos establecidos en los artículos 496 al 500 del Código Procesal Civil. Las especialidades a las que se refiere son las siguientes. Empezamos con la legitimación y la legitimación extraordinaria. Le voy a hablar de manera bastante puntual y bastante específica de estos puntos para no... Propiedad industrial. La propiedad industrial engloba el conjunto de derechos que un individuo o una sociedad tienen sobre una marca, un diseño, una creación o una invención. Mediante los mismos es posible que defienda y controle sus intereses y regule su explotación económica. Las características de la propiedad industrial son: el poseedor tiene el poder y la capacidad legal para dar un uso escogido a su bien, y también elegir sobre la explotación empresarial, ya sea presente o a futuro. En el caso de llevar a cabo la búsqueda de beneficio por parte del dueño, este tiene una posición dominante y monopolística en el mercado al ser el único poseedor. También permite ceder temporalmente su uso y la explotación de él de un tercero a modo de licencia. También supone la existencia de deberes, cuotas o tasas de patente, obligación o explotación a un determinado periodo de tiempo y caducidad de la exclusividad. También a menudo actúa de manera estatal y o comunitaria, siendo regulada por las legislaciones de aquellos países donde se declaran o se registran. También tenemos las pretensiones y solicitudes en materia de derecho de patentes. El titular del patente podrá interponer ante los juzgados de letras las pretensiones que correspondan contra quienes lesionen sus derechos y exigir las medidas necesarias para salvaguardarlas.
El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá en especial solicitar 3 cosas, que son la cesación de los actos que violen su derecho, también la pretensión de reivindicación de su derecho a fin de que le sea transferida la solicitud de trámite o el título o registro concedido. También la indemnización de daños y perjuicios. Las pretensiones y solicitudes en materia de derecho de signos distintivos. En materia de signos distintivos, es indispensable tomar en cuenta que estos son señales o figuras que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores, ya sea por medio de un comercial, un emblema, un rótulo, una marca. Esto para impedir que otros lo utilicen en el comercio. Las pretensiones y solicitudes en materia de derecho de signos podrán solicitarse por la vía civil para cesar en los actos que violen sus derechos y las otras antes indicadas en materia de patentes. También tenemos las pretensiones en materia de diseño industrial. El diseño industrial es una creación intelectual que tiene por objeto dar a un producto una apariencia particular. Esta apariencia puede estar determinada por la forma del producto, su color, su textura o cualquier otra característica en particular. Los diseños pueden ser de 2 clases, ya sea diseños industriales, modelos de utilidad. En ambos, la apariencia del producto sirve de tipo de modelo para su fabricación. Las acciones que puedan interponerse tanto por reclamaciones relacionadas con diseños industriales como con modelos de utilidad son las siguientes. Que se reivindique al solicitante la titularidad del diseño solicitado ante el registro de la propiedad intelectual. Que cesen los actos de violencia contra los derechos del titular del diseño. Que no se continúen con estos actos. La condena del pago de daños y perjuicios en concepto de indemnización por la violación de los derechos del diseño registrado o solicitado. Como legitimación, tenemos que se establece quiénes se encuentran legitimados para interponer acciones, sea por derecho de patentes o sea por derechos de signos distintivos. También de diseño industrial, de modelos de utilidad, en contra de los que se violentan los derechos del titular de una marca o un patente. En virtud de haberse contraído una licencia, es el titular del derecho sobre una marca que pueda otorgar a otra persona mediante contrato escrito, es decir, una licencia para poder usar una marca. Todo contrato de licencia de uso de marca registrada o en trámite de registro podrá someterse al registro de la propiedad industrial para su inscripción. También tenemos las medidas cautelares. En estos casos, las medidas que se podrán adoptar son las que aseguren la efectividad del fallo y en especial ciertas que son, por ejemplo, la cesación inmediata de los actos que violen el derecho del peticionario. Las medidas necesarias para evitar la continuación o reiteración de la infracción. El secuestro de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado. Y el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios. También tenemos el proceso ordinario de la propiedad intelectual. ¿Cuál es la definición de esto? Es el procedimiento que se tramita por el juicio ordinario, el cual tiene por objetivo la defensa de la propiedad intelectual, como derecho que la regla reconoce al autor de una invención del conocimiento humano, así como los signos distintivos y nombre comercial para su aplicación industrial, concediendo al titular registral de la patente, marca, nombre comercial u otro signo distintivo su explotación exclusiva durante el periodo legal. Entonces, como conclusión, tenemos que estas especialidades del proceso ordinario en las materias estudiadas son necesarios porque se tienen para la singularidad de los procesos en particular. Cada una de estas asegura la efectividad y
y también que